Hola, buenos días a todos. Saludos desde España. Para mí es un placer estar en este congreso. Doy las gracias a los organizadores por haber pensado en mí y sí que lamento profundamente no poder estar presencialmente con ustedes. Espero que en próximas ocasiones lo pueda hacer. Bien, en esta primera charla yo les voy a hablar de la prueba de Coombs, su utilidad y sus limitaciones. Vamos allá. Todos saben que el suero de Coombs o antiglobulina humana fue puesto a punto en el año 1945 por el grupo de Coombs y no es más que un anticuerpo que reconoce las globulinas humanas. Y la necesidad de poner a punto este suero, esta técnica, se debió a que era necesario para estudiar anticuerpos incompletos de clase IgG que son incapaces de producir aglutinación eritrocitaria por sí mismos y que para los estudios de inmunohematología, como luego veremos, son imprescindibles. Cuando nosotros estamos hablando de anticuerpos de clase IgM, esos anticuerpos que tienen una estructura pentamérica son capaces de sensibilizar a los glóbulos rojos cuando reconocen antígenos en su membrana y también son capaces de manera autónoma también de producir la aglutinación, es decir, de hacer que los hematíes adyacentes se unan también y produzcan esa aglutinación. A diferencia de los anticuerpos de clase IgM, los anticuerpos de clase IgG, que tienen una estructura de monómero, si bien también son capaces de sensibilizar a los glóbulos rojos cuando reconocen antígenos diana en su membrana, no son capaces de producir la aglutinación por sí solos y por tanto necesitan una ayuda, y esa ayuda es el suero de Coombs o suero de antiglobulina, que como ven es ese anticuerpo que por su fracción FAB reconoce la fracción FC de los anticuerpos adheridos a la membrana de los glóbulos rojos. Por tanto, si nosotros tenemos anticuerpos de clase IgG que están pegados a la membrana del glóbulo rojo reconociendo antígenos y no tenemos una ayuda que es el suero de Coombs, no podríamos visualizar el aglutinado, que como saben en nuestras técnicas de laboratorio es fundamental, y tendríamos un falso negativo. Por tanto, necesitamos esa ayuda para realmente poder tener esa positividad que nos interesa para visualizar el aglutinado. Como ya he dicho, la antiglobulina se une a través de su fragmento FAB a la porción FC de los anticuerpos sensibilizantes o también a las fracciones del complemento. Ese suero de Coombs, por tanto, nos permitiría visualizar ese aglutinado tanto en la técnica de tubo, cuando trabajamos en tubo, como ven aquí, esos aglutinados muy potentes, o también en la técnica de tarjeta. La antiglobulina humana, suero de Coombs, fue puesto a punto al principio a través de la sensibilización de conejos de laboratorio con suero humano y posteriormente sangrando estos conejos y fabricando los reactivos a través de su sangre. Y por tanto esto era una antiglobulina policlonal. Actualmente disponemos, gracias a la tecnología de los hibridomas, de antiglobulina de origen monoclonal. Existen diferentes tipos de reactivos antiglobulina para nuestro manejo diario, tanto si trabajamos en tarjeta, en donde, como saben, el reactivo está incluido ya en la propia tarjeta, como si trabajamos en tubo, porque ahí sí que tendremos reactivos líquidos. Por una parte está el reactivo antiglobulina poliespecífico, que es el que se utiliza sobre todo para realizar los estudios de anticuerpos y las pruebas de compatibilidad. Y también la primera fase, la primera parte del estudio de una prueba directa de antiglobulina, que este reactivo reconoce tanto la IgG como las fracciones del complemento que están en la membrana de los glóbulos rojos. Y por otra parte tenemos los reactivos monoespecíficos que sirven sobre todo más para el diagnóstico y que reconocen únicamente una molécula o IgG o C3D, son los más habitualmente utilizados en el laboratorio, pero también disponemos de algunos como el IgM o anti-IgA más de laboratorios de referencia. ¿Cuál es la utilidad del suero de Coombs? Bueno, pues como todos sabéis también, este suero de antiglobulina es la base para dos técnicas muy importantes en el banco de sangre. Por un lado, la prueba directa de la antiglobulina y por otro lado, la prueba indirecta de la antiglobulina, que aunque se llaman de una manera muy similar, son totalmente distintas en cuanto a su forma de trabajar y a su utilidad.
La prueba indirecta de la antiglobulina es la herramienta de trabajo más importante que tenemos en el laboratorio de inmunohematología. Sin ella no podríamos realizar nuestros estudios. Permite esta prueba el estudio de la unión antígeno-anticuerpo in vitro. Es decir, nosotros in vitro ponemos en marcha las condiciones adecuadas para producir una unión antígeno-anticuerpo si existe realmente ese antígeno diana. ¿Vale? Por tanto, esta prueba nos va a servir, en primer lugar, para estudiar si existen o no anticuerpos irregulares en un suero problema. Por otro lado, también para estudiar determinados fenotipos, como por ejemplo el antígeno DAFI-A, DAFI-B, que requieren de una prueba indirecta de antiglobulina para ser puestos a punto. Y aquí lo que necesitamos es suero específico comercial y los hematíes problema. Y en tercer lugar, la prueba indirecta de antiglobulina también nos va a servir para realizar las pruebas de compatibilidad, las pruebas cruzadas que llamamos completas, que son aquellas que se utilizan utilizando el suero del paciente y los hematíes del donante en esa fase de antiglobulina indirecta. Bien, a diferencia de la prueba indirecta de antiglobulina, la prueba directa de antiglobulina o test directo de Coombs es la prueba diagnóstica de la hemólisis inmune. Nos sirve para detectar la presencia de inmunoglobulinas y o complemento que se han adherido in vivo a la membrana de los glóbulos rojos. Esta prueba se puede realizar, por supuesto, tanto en técnica de tubo con reactivos líquidos como en técnica de tarjeta, como veis en la pantalla. En las tarjetas ya tenemos incluido, por supuesto, los reactivos. En técnica de tubo, que por lo menos nosotros en nuestro país lo usamos cada vez menos, pero bueno, es una técnica que está ahí y que hay que utilizar cuando es necesario. Es muy importante, una vez extraída la muestra del paciente, realizar un lavado para que no existan anticuerpos libres que puedan bloquear la antiglobulina. Después del lavado se añade la antiglobulina humana, se realiza la centrifugación y se realiza después la lectura para la interpretación de la técnica. Si la reacción es positiva, pues significa que realmente había anticuerpos adheridos a la membrana de los glóbulos rojos, y en casos de que la reacción sea negativa, es muy importante realizar lo que llamamos un control de Coombs, utilizando hematíes sensibilizados comerciales, y tenemos que obtener una reacción positiva. Si la reacción es negativa, sería que probablemente no hemos hecho bien la técnica, nuestro suero de antiglobulina no funciona bien o no lo hemos añadido. Afortunadamente disponemos desde hace ya bastantes años de la técnica de microcolumna o técnica de tarjeta, en la que trabajamos casi todos, estoy segura que vosotros también la utilizáis muchísimo en los laboratorios. Esta técnica, según el fabricante, no necesita realizar un control de Coombs en casos de que sea negativo y tampoco necesita que lavemos los hematíes. Y lo que sí que está claro es que es una técnica que tiene mayor sensibilidad pero menor especificidad, y por eso es fundamental correlacionar con el contexto clínico-analítico del paciente. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto sería una prueba directa de antiglobulina negativa. Vemos a los hematíes no sensibilizados y evidentemente en técnica de tarjeta nos sale totalmente negativo. Pero cuidado, a veces también podemos tener una prueba directa de antiglobulina en tarjeta negativa, pero que realmente los hematíes sí que tengan algunos anticuerpos adheridos. Y esto pasa cuando tenemos menos de 100 moléculas por hematíe. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en algunos casos en donde los compañeros clínicos nos están diciendo que sospechan realmente que haya una anemia hemolítica de origen inmune y nosotros estamos viendo la prueba directa de antiglobulina negativa, tenemos que dar un paso más y quizá plantear otras técnicas más sensibles como la técnica de elución para estar seguros que realmente no hay o sí hay anticuerpos adheridos a los glóbulos rojos. De hecho, sabemos que cada método de trabajo tiene una sensibilidad diferente y un umbral de detección diferente. Hay métodos que necesitan, por ejemplo, el método de tubo, que haya una gran cantidad de anticuerpos adheridos a los glóbulos rojos, y en cambio el método de tarjeta puede detectar menos cantidad de anticuerpos. Pero sí que es verdad que muchas veces, en algunas ocasiones, incluso métodos tan sensibles como el de tarjeta pueden dar un resultado falso negativo.
Esto sería otro ejemplo, una prueba directa antiglobulina positiva únicamente por IgG. Estos anticuerpos que he dejado libres los he dejado a propósito porque es verdad que no siempre están unidos a los glóbulos rojos, pueden estar libres y eso hace que, por ejemplo, el escrutinio de anticuerpos también sea positivo. Esto sería una prueba directa de antiglobulina positiva, típicamente una doble población. Esto es una mezcla de hematíes. Hay hematíes que no tienen anticuerpos y por tanto caen al fondo del pocillo y otros que sí que están sensibilizados y quedan en la parte superior. Y esto, como luego veremos, es muy característico de cuando existe una transfusión y una reacción transfusional por alloanticuerpos. Esto sería un ejemplo de una prueba directa de antiglobulina positiva por IgG más T3D. Y eso sería un ejemplo de una prueba directa de antiglobulina positiva únicamente por C3D, muy característica de la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, en la que se activan anticuerpos de clase IgM que ponen en marcha el complemento y después estos anticuerpos desaparecen, se despegan de la membrana en zonas un poco más calientes del cuerpo y ya no los podemos detectar y únicamente detectamos la fracción del complemento. Y finalmente, este otro ejemplo, que esta fotografía me la proporcionó nuestra compañera Isca Batista de Panamá, desde aquí le doy las gracias. Pues esta es una imagen importante para nosotros porque, cuidado, cuando tenemos una prueba directa de antiglobulina positiva en tarjeta, pero también el control de la tarjeta es positivo, esto no es valorable, no podemos valorarlo porque probablemente los hematíes están aglutinados, pero no por un problema inmune, sino probablemente por un tema totalmente diferente. Como toda prueba de laboratorio, la prueba directa de antiglobulina puede tener algún error, ¿vale? Podemos encontrarnos con falsos negativos o con falsos positivos. Falsos negativos, ¿cuándo pueden aparecer? Pues, por ejemplo, por fallos del lavado, como decíamos antes, que nos neutralizarían el reactivo antiglobulina o porque el reactivo esté contaminado. O otra cosa también es que no hagamos el test, sobre todo cuando trabajamos en tubo, de manera lineal, sino que hagamos una interrupción del test. Cuando conservemos de manera incorrecta los reactivos o cuando realicemos centrifugación demasiado suave. Y en cuanto a los falsos positivos, uno de los motivos es la aglutinación celular previa al lavado por aglutininas potentes, la existencia de contaminantes en el reactivo, un procedimiento de sobrecentrifugación o células que ya tengan un test directo de antiglobulina positivo al inicio. Bien, pues vamos a empezar a entender qué nos muestra la positividad de un test directo de Kunst. ¿Qué nos dice la positividad de una prueba directa de antiglobulina? Pues lo más importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que transmitir a nuestros compañeros clínicos es que no siempre tiene significación clínica. Es verdad que se ha demostrado que hasta un 15% de pacientes ingresados en un hospital por otros motivos e incluso un 0,1% aproximadamente de donantes de sangre sanos tienen esta prueba directa de antiglobulina positiva sin mayor repercusión. Y por eso, para mí es muy importante esta diapositiva porque tenemos que acordarnos de que una prueba directa de antiglobulina positiva no siempre significa hemólisis, pero al contrario, cuando hay hemólisis, cuando yo he demostrado en base a la clínica y a los análisis del paciente que el paciente tiene hemólisis, entonces sí, una prueba directa de antiglobulina positiva nos orienta hacia que esa hemólisis es de origen inmune. ¿Cuáles son las causas de la positividad de esta prueba? Bueno, pues hay muchas causas que tienen significado clínico y que pueden asociarse a este test positivo. La anemia hemolítica autoinmune, por supuesto, la anemia hemolítica asociada a fármacos, en algunos casos también, las reacciones hemolíticas transfusionales, que luego también hablaremos de ellas, en el contexto de la enfermedad hemolítica del feto y recién nacido, el síndrome del linfocito pasajero en el contexto del trasplante de progenitores, determinadas enfermedades autoinmunes, algunas neoplasias y también algunas infecciones. Pero también hay que tener en cuenta, como digo, que a veces existe esta positividad de la prueba y no tiene un significado clínico. Y esto se ha visto fundamentalmente debido a la absorción inespecífica de inmunoglobulinas in vivo en la membrana de los glóbulos rojos, sobre todo en situaciones de hipergammaglobulinemia
o bien también en situaciones de autoanticuerpo fisiológico. Parece ser que cuando los hematíes están cerca del final de su vida, son marcados por anticuerpos para que el sistema retículo endotelial los pueda eliminar de la circulación, ¿vale? Es como que marcan el final de la vida de los glóbulos rojos. Bien, pues otra cosa muy importante cuando estamos ante una prueba directa antiglobulina positiva es valorar la historia clínica del paciente. Esto lo hemos de hacer siempre en los laboratorios de inmunohematología. No hay que olvidar que trabajamos con pacientes y aquí en este caso, en concreto en este ámbito de la prueba directa antiglobulina, pues hay que ver la edad del paciente, el diagnóstico de base, si hay o no hay hemólisis, si hay antecedentes transfusionales recientes o no, si toma algún medicamento, si se ha trasplantado, si ha recibido tratamiento con inmunoglobulina endovenosa, etc. Todo esto nos va a ayudar muchísimo a interpretar esa prueba. Bien, en los laboratorios de inmunohematología y los servicios de transfusión nos podemos encontrar con diferentes situaciones en las que aparece una prueba directa antiglobulina positiva. En la primera sería un hallazgo casual, cuando no nos lo esperamos, al hacer un estudio analítico nos aparece esta prueba. También en el contexto de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y luego en otros dos contextos en donde sí que existe realmente anticuerpos. En el contexto del paciente con aloanticuerpos, las reacciones posttransfusionales, y en el contexto del paciente con autoanticuerpos en la anemia hemolítica autoinmune. En todas estas situaciones, lo primero que se nos pide es que diagnostiquemos, que demos una respuesta de por qué está pasando esto. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que a veces también estos pacientes necesitan un soporte transfusional y eso es lo que más nos va a producir problemas en el servicio de transfusión porque, como luego veremos, no es fácil dar una transfusión adecuada a estos pacientes. Vamos entonces a ver sobre todo en estos dos últimos escenarios, en el escenario de aloanticuerpos y en el de autoanticuerpos, cómo tenemos que enfocar nuestra actitud desde el laboratorio. Vamos a empezar con la prueba directa antiglobulina positiva en el paciente con aloanticuerpos. Y esto es lo que decimos como reacción hemolítica posttransfusional. En la reacción hemolítica posttransfusional, el paciente recibe hematíes frente a los cuales tiene aloanticuerpos. Según el tipo de aloanticuerpo, la hemólisis puede ser intravascular aguda cuando lo que está pasando es una incompatibilidad ABO, o bien extravascular, que puede ser retardada o a veces en algunos casos también podría ser aguda. Esto es habitualmente y afortunadamente lo más frecuente. En los casos de reacciones hemolíticas posttransfusionales, lo que nos encontramos es una prueba directa antiglobulina positiva únicamente en la muestra posttransfusional y además es característica la doble población, como veíamos en las diapositivas anteriores. ¿Qué pasa en estos casos? Pues bueno, tenemos un paciente que está previamente aloinmunizado, pero con un nivel de anticuerpos no detectable, su escrutinio de anticuerpos es negativo y por tanto recibe una transfusión con hematíes que tienen el antígeno diana porque al no tener anticuerpos, pues esto no se ha tenido en cuenta. Por tanto, una vez el paciente vuelve a ponerse en contacto con los hematíes que tienen el antígeno diana, se produce una respuesta inmune anamnésica tras 5 o 7 días y entonces aparece en la muestra posttransfusión un escrutinio positivo y una prueba directa antiglobulina positiva por los hematíes incompatibles, típicamente con esa doble población. Aquí en este ámbito es importante el estudio del plasma en la muestra posttransfusión y también el estudio del diluido de los hematíes que se han transfundido, porque ahí veremos exactamente cuál es el anticuerpo que está produciendo el problema. Es muy típico de algunos sistemas y sobre todo del sistema KIT. Los anticuerpos, sobre todo anti-KIT A, suelen ser muy evanescentes y en muchas ocasiones podemos no detectarlos antes de una transfusión. También hay que tener en cuenta en este tipo de reacciones que hay que diferenciar entre lo que llamamos reacción retardada serológica y la reacción retardada hemolítica. La reacción retardada serológica es aquella reacción que únicamente podemos ver en el laboratorio, pero que no tiene el paciente síntomas de hemólisis, o al menos no somos conocedores de ello. Y la reacción retardada hemolítica es cuando, aparte de los hallazgos de laboratorio, el paciente tiene un cuadro hemolítico con todas las características clínico-analíticas.
En la reacción hemolítica post-transfusional es muy importante realizar un estudio del eluido. La elución, como todos sabéis, consiste en liberar las moléculas de anticuerpo de la membrana eritrocitaria de un modo en el que el anticuerpo pueda ser posteriormente estudiado. Los anticuerpos fijados pueden liberarse al cambiar las condiciones de la unión antígeno-anticuerpo por técnicas diferentes, físicas o químicas, y por tanto, una vez se han liberado, los podemos estudiar en un suero que llamamos eluido o eluato, y podemos realizar técnicas de identificación de anticuerpos frente a hematíes A, B o 0 cuando estamos sospechando una reacción transfusional por incompatibilidad ABO, o frente a hematíes de panel cuando estamos sospechando una incompatibilidad por anticuerpos irregulares. Este es el ejemplo de Mati. Mati es una paciente quirúrgica que ha tenido 2 hijos, que tiene una transfusión reciente y el escrutinio previo era negativo y que actualmente se presenta con un escrutinio positivo. Vemos un panel de antiglobulina donde vemos un patrón heterogéneo con algunas células negativas, con algunas células más potentes y otras células menos potentes, y al realizar el estudio vemos que lo que tenemos es una especificidad anti-C pequeña y una especificidad anti-KEL. El fenotipo de Mati es KEL y C negativo, por lo que consideramos que van a ser aloanticuerpos producidos por las transfusiones o por las gestaciones anteriores. Lo que nos llama la atención es que hay un autocontrol positivo. Al tener el autocontrol positivo, realizamos una prueba directa antiglobulina, como veis en la pantalla, que sale positiva en el poliespecífico y después en el monoespecífico únicamente por IgG. Realizamos el eluido de los hematíes de Mati y lo que vemos en el eluido es la presencia de anticuerpos anti-KEL y no vemos en este caso anti-C pequeña, únicamente detectamos anti-KEL. Por tanto, interpretamos esta situación como que Mati tiene una reacción serológica retardada por anti-KEL. Bien, vamos a entrar ya en el contexto de la prueba directa antiglobulina positiva en el paciente con autoanticuerpos, por tanto, en el escenario de la anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune es un grupo de enfermedades caracterizadas por hemólisis debido a autoanticuerpos dirigidos contra antígenos eritrocitarios. Pueden ser idiopáticas, pueden ser secundarias a otras enfermedades, según el tipo de anticuerpos pueden ser de tipo caliente o frío. Hay una amplia variedad, una gran cantidad de clasificaciones de diferentes tipos de anemia hemolítica autoinmune. Esta es una clasificación bastante reciente del año 2024, pero lo que hay que tener claro en estos momentos es que la más frecuente con mucho, porque supone el 70%, es la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. También podéis encontrar en la bibliografía muchas tablas como las que veis aquí, en donde nos da un poquito los criterios para poder realizar el diagnóstico inmunohematológico en los diferentes tipos de anemias hemolíticas autoinmunes. Si nos centramos en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, que hemos dicho que es la más frecuente, hay que decir que es un tipo de anemia producida por anticuerpos de clase IgG, que la prueba directa antiglobulina es fundamentalmente en casi el 70% de los casos positiva únicamente por IgG. También en algún caso puede añadirse C3D y muy excepcionalmente solo C3D. Es un tipo de hemólisis extravascular y aparece típicamente en los frotis de sangre periférica células esféricas, esferocitos. Eso se debe a que la eliminación de los glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial hace que los macrófagos den unos pequeños pellizquitos a la membrana del glóbulo rojo y este se convierte en una célula esférica, y eso es muy característico del frotis de sangre periférica. Cuando realizamos el estudio inmunohematológico en estos pacientes nos encontramos característicamente tanto al estudiar el suero como el eluido una panaglutinación tanto en fase de antiglobulina como en fase de enzimas que suele ser bastante intensa, debido a que el autoanticuerpo reconoce epítopos públicos y por tanto reacciona con todos los hematíes comerciales y también con todos los hematíes que tenemos en la nevera. Además, evidentemente se acompañará de un autocontrol positivo. Este sería un ejemplo de Carlos, que es un paciente con anemia hemolítica por anticuerpos calientes, que tiene una prueba directa antiglobulina positiva por IgG. Y este es el panel que hemos realizado tanto en antiglobulina como en enzimas.
Aquí podemos observar lo que hablábamos antes, una panaglutinación en antiglobulina de unas 3 cruces que se potencia a 4 cruces en fase de enzimas y con el autocontrol positivo en ambas fases. Si realizamos el estudio de elución de los hematíes de Carlos, podemos observar una intensidad, una panaglutinación también de mayor intensidad en antiglobulina, muy similar a la que teníamos en enzimas, puesto que, como sabéis, la técnica de elución concentra los anticuerpos adheridos en los glóbulos rojos de los pacientes. Este es otro caso, Fernando, también con un paciente con una sospecha de anemia hemolítica autoinmune, con anemia severa, una prueba directa antiglobulina positiva por IgG. En este caso, el estudio en antiglobulina podemos observar que es una panaglutinación, pero hay una excepción, hay una célula 3, que no reacciona y interpretamos que esto es una reactividad que sugiere un anticuerpo de especificidad anti-E pequeña, es lo que denominamos especificidad relativa. A menudo los autoanticuerpos tienen esas especificidades relativas, sobre todo frente a antígenos del sistema RH. Y evidentemente el fenotipo de Fernando es E positivo, por lo que estamos de acuerdo en que se trata de un autoanticuerpo. Bien, en cuanto a las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, también existen, aunque son menos frecuentes. En realidad las crioaglutininas o anticuerpos fríos son bastante frecuentes en la población en general, pero no tienen mayor importancia porque únicamente actúan a temperaturas frías, ¿no?, como su nombre indica. Sin embargo, en el año 57 se describió un proceso de hemólisis por crioaglutininas debido a que estas crioaglutininas tenían un alto título, una amplitud térmica importante y eso hacía que fueran capaces de producir hemólisis, sobre todo de tipo intravascular. En muchas ocasiones estas hemólisis están relacionadas con procesos infecciosos o con procesos neoplásicos. La más habitual de esta enfermedad por hemólisis por crioaglutininas es el síndrome de aglutininas frías, que característicamente está producido por anticuerpos de clase IgM. En el 91% de los casos, la prueba directa antiglobulina es positiva únicamente por C3D, el eluido es característicamente no reactivo y en algunas ocasiones tiene una especificidad frente a los antígenos I grande e I pequeña. En este caso no encontramos esferocitos en el frotis de sangre periférica, pero sí que podemos encontrar esquistocitos, células rotas por esa hemólisis intravascular. Bien, pues hemos hecho un pequeño repaso de las anemias hemolíticas más frecuentes, pero ahora nos tenemos que poner en la situación en la que el paciente con anemia hemolítica autoinmune tiene una anemia severa, que esto pasa con relativa frecuencia, tiene además una mala tolerancia a esa anemia y el médico responsable nos va a pedir que preparemos sangre compatible para ese paciente. Y ahí es cuando empezamos un poco a sufrir en los laboratorios de inmunohematología, porque además en muchas ocasiones nos transmiten la necesidad de una transfusión urgente. ¿Qué situación tenemos en este paciente con autoanticuerpos? Pues en primer lugar, sabemos que suelen tener anemias severas y por tanto constituyen en algunas ocasiones una urgencia. También sabemos que en más del 80% de los casos estos pacientes tienen autoanticuerpos libres en plasma, lo que nos va a dificultar mucho la realización de las pruebas pretransfusionales. A veces son autoanticuerpos fríos. Y también sabemos que tienen una alta incidencia de aloinmunización. Es importante descartar posibles aloanticuerpos ocultos por el autoanticuerpo. Y por otro lado tienen un mayor riesgo de aloinmunización, por lo que también es necesario tener en cuenta que hay que transfundir lo más isofenotipo posible. Por tanto, en estos pacientes tenemos problemas, tenemos dificultad en el tipaje ABO y RH, podemos tener problemas a la hora del estudio de anticuerpos irregulares porque tenemos un escrutinio, un panel todo positivo, es lo que yo denomino un plasma sucio, no nos deja ver si hay o no hay aloanticuerpos ocultos y además las pruebas cruzadas son incompatibles con todas las bolsas de nuestro stock. Pero, como dice Mafalda, ante estos problemas, pues lo que tenemos es que poner en marcha soluciones y es un reto para nosotros, para los laboratorios, dar solución a esta situación. Es muy importante también que tengamos en cuenta, y eso lo transmitamos
a los médicos, a los clínicos responsables del paciente, que para poder dar la mejor transfusión posible a un paciente con autoanticuerpos necesitamos tiempo, y dependiendo del tiempo que tengamos podremos llegar a disponer de una sangre idónea o no tan idónea para este paciente. Por eso es muy importante hablar con estos compañeros para saber exactamente qué situación tiene el paciente y qué tiempo tenemos para trabajar. Porque ¿cuál es nuestro miedo cuando realizamos pruebas pretransfusionales en estos pacientes? Pues nuestro miedo no es el autoanticuerpo, porque probablemente el autoanticuerpo no va a tener mayor importancia. Nuestro miedo es que pueda haber aloanticuerpos ocultos por ese autoanticuerpo y no podamos evitar una reacción transfusional importante. Entonces, ¿qué hemos de hacer en este caso? Pues lo que tenemos que hacer es eliminar el autoanticuerpo, limpiar ese suero que estaba previamente sucio para ver si debajo tenemos o no tenemos aloanticuerpos clínicamente significativos. Para poder eliminar el autoanticuerpo, afortunadamente disponemos de la técnica de adsorción, que tiene como objetivo obtener ese plasma libre del autoanticuerpo para poder limpiar ese plasma. La adsorción es una técnica que nos permite hacer que se adhieran a los glóbulos rojos determinados anticuerpos y se queden libres otros en el plasma, y así podamos estudiar. Por ejemplo, en este caso, que hay una mezcla de autoanticuerpos en color verde y de aloanticuerpos en color rojo, podríamos, con técnicas de adsorción, absorber el autoanticuerpo sobre la membrana de los glóbulos rojos y disponer de un suero o de un plasma que llamamos absorbido, en el que existen esos aloanticuerpos, y a partir de ahí poder hacer el estudio de anticuerpos irregulares y las pruebas cruzadas. Existen diferentes tipos de adsorción. Podemos hacer autoadsorciones con hematíes autólogos, que es lo óptimo si podemos, porque así evitamos que se nos escape algún aloanticuerpo. Y a veces no hay más remedio que utilizar la aloadsorción con hematíes halogénicos. Diferentes técnicas también podemos encontrar, y nosotros hay que decir que en nuestro contexto en España utilizamos desde hace ya muchos años la técnica del PEG, del polietilenglicol, que es un polímero lineal soluble en agua que con el mecanismo de la ocupación del espacio nos favorece mucho las adsorciones y que no requiere de una técnica de elución previa como por ejemplo el ZZAP. Y la verdad es que en nuestras manos ha sido bastante útil y bastante rápido para poder hacer este tipo de adsorciones. Independientemente del método de adsorción que vayamos a utilizar, es muy importante que tengamos en cuenta en nuestra mente este algoritmo, estas 3 preguntas que tenemos que hacernos antes de decidir qué tipo de adsorción tenemos que hacer. La primera pregunta que nos hemos de hacer es: ¿este paciente se ha transfundido en los últimos 3 meses? Es decir, ¿existen hematíes de donante en su sangre? Si la respuesta es que no, podemos hacernos la segunda pregunta. Vale, ¿hay suficiente muestra? Si la respuesta es que sí, aquí podemos tener la suerte de realizar autoadsorciones. Con hematíes propios del paciente nos eliminaríamos el autoanticuerpo y si hay algún halo quedaría libre en el plasma. Lo que pasa es que lamentablemente no siempre tenemos la suerte de estar en esta parte de la diapositiva, porque a veces sí que se ha transfundido en los últimos 3 meses, con lo cual ya no podemos hacer autoadsorciones y por tanto nos hemos de hacer la tercera pregunta. ¿Se conoce el fenotipo extendido del paciente? Si es que sí, también tendríamos mucha suerte, porque podríamos hacer aloadsorciones pero con una única célula que fuera idéntica a la del paciente, que fuera isofenotipo con el paciente. Pero también lamentablemente es bastante inusual que conozcamos el fenotipo extendido del paciente. Por tanto, al final nos hemos de venir aquí a la utilización de aloadsorciones diferenciales, para las que necesitamos al menos 2 o 3 células de fenotipo complementario y que suelen ser más costosas en cuanto a tiempo. Pero bueno, también es verdad que nos dan muy buenos resultados. Y para terminar, tener claro qué hay que tener en cuenta para transfundir al paciente con autoanticuerpos. En primer lugar, la comunicación con el médico responsable, muy importante, valorar el grado de urgencia, transmitir cuáles son nuestras dificultades y que necesitamos tiempo. También hay que tener en cuenta que estos pacientes lo mejor es que no se transfundan, lo mejor es que se inicie tratamiento médico con corticoides, ¿vale? Pero eso, claro, ya va a depender del médico responsable que toma la decisión. En el caso de que se haya de transfundir,
Si no hay tiempo, no se pueden hacer absorciones, lo que hay que intentar es transfundir lo más isofenotipo posible, de manera lenta y controlando muy bien al paciente. Y evidentemente, si hubiera tiempo, pues ya hacer todas las técnicas necesarias para descartar la presencia de anticuerpos y conseguir finalmente una prueba cruzada compatible. Y ya para terminar, no olvidemos, por favor, que en casos muy graves y con poca tolerancia a la anemia es más importante transfundir, aunque el estudio no se haya completado, que dejar al paciente sin transfusión. Espero que haya sido muy útil la charla y les doy las gracias por haberme escuchado. Un saludo.